Niño rata, eso no me ha gustado. Emoji, la película. ¿Por dónde empezar? Probablemente una de las películas más injustamente odiadas del año, la recepción que esta película recibió meses antes de su estreno me resultó repulsiva. Parece que la única razón por la que la gente maltrataba a la película a pesar de no haberla visto era porque hablaba sobre cosas que no formaron parte de su generación. Fuera de bromas, el tráiler es igual al de cualquier otra película de animación e incluso superior a la mayoría de ellos. Pero de todos modos, el público promedio de Internet no hizo más que insultarla, incluso llegando a inventarse excusas para odiarla, como que cancelaron la película de Popeye para hacerla, o creando peticiones estúpidas para cerrar el estudio que realizó la película Sony Animation, sin parecer darse cuenta de que no solo es prácticamente imposible cerrar un estudio multimillonario que pertenece a un conglomerado tan grande como Sony por una petición, sino que además una gran cantidad de artistas y animadores perderían su trabajo por culpa de los caprichos de adultos inmaduros. Aún así, la producción de la película continuó, sufriendo todo tipo de amenazas por la tan amable comunidad de Internet, llegando a su inevitable estreno. Y cómo no, se llevó malas críticas, algo que en verdad me esperaba. Pero decidí darle una oportunidad. Expliquemos mis experiencias durante todo este batiburrillo. Recuerdo que cuando Sony anunció que iban a hacer una película sobre emojis, me extrañó, pero a la vez estaba intrigado por ver qué podían hacer. No fue hasta mediados de 2016, cuando la trama fue revelada, que de verdad me entraron ganas de ver la película. El concepto de un romper-Ralph con aplicaciones parecía muy interesante, había mucho potencial e incluso podría convertirse en la siguiente Lego película. Y así fue como Emoji la película no solo se convirtió en una película que tenía muchas ganas de ver, pero además en mi película más esperada de 2017, y me convertí en una especie de defensor de los emojis. Y bien, después de tanta espera, ¿finalmente entraré en el lado oscuro de las críticas negativas o pasaré a la historia como ese tipo especial al que le gustó la película de las cabezas amarillas? Veámoslo. Aspectos positivos. La verdad, puedo ver de dónde vienen las quejas de la gente, pero a mí esta película me encantó. Por lo menos la versión original, más tarde me explicaré. La historia está bastante vista, pero la forma de la que está ejecutada es muy ingeniosa, haciendo buen uso del concepto de que todo está ocurriendo dentro de un teléfono y así creando un universo muy detallado e interesante que hizo que me divirtiese mucho con el viaje por el que pasan los personajes. Hablando de ellos, como la historia también los vimos un montón de veces, pero una vez más, la forma de la que están ejecutados los hace bastante únicos, ya sea por rasgos, diseño, personalidad o incluso acento. Mención especial a Sonrisas, la villana, que le da un giro psicópata al estereotipo de niña pija. Lástima que el doblaje la cagara, pero me explicaré más tarde. Pero creo que el plato fuerte de la cinta es la animación. El aspecto visual de los escenarios creados son una pasada, ofreciendo un diseño abstracto bastante único que no se suele ver en una película producida por un estudio grande. Hay mucha creatividad y es una película fantástica por los ojos, que le da muchísima importancia al uso del color. El diseño de los personajes también me parece que funciona bien en un estilo minimalista, y las quejas de que es demasiado simple me parecen poco razonables. Quiero decir, ¿de qué otra forma podrías caracterizar un emoji? Si hicieses una cabeza flotante quedaría muy extraño, y si le dieses cuerpo entero, o perdería la esencia del diseño original de los emojis, o el personaje quedaría desproporcionado y anatómicamente mal diseñado. ¿Qué puedo decir? A mí en general me parece uno de los diseños más originales que he visto en un blockbuster animado. Aspectos negativos. Con la versión original solo tengo dos problemas. El primero siendo que la película es demasiado corta, dejando poco tiempo al desarrollo de personajes y haciendo que algunas de sus interacciones se sientan algo forzadas. Y el otro es que trata de crear una danza llamada el emoji pop, la cual me trajo flashbacks de Norman del Norte y su meneíto ártico. Eso no era necesario, prosigamos. Sin embargo, tengo un problema bastante grande con la versión española, y esa es que tiene uno de los peores doblajes castellanos que he oído. Por alguna razón, el genio que tradujo esta película al español le dio por meter cientos de juegos de palabras cutres y que en vez de ser graciosos, dan vergüenza ajena. ¿Recordáis el emoji pop de antes? Bueno, pues aquí se llama el emoji ton. El emoji ton.
También tiene el clásico problema que tienen los doblajes españoles de las cintas de animación de Sony, que es que no sé por qué les dan por poner acentos estereotipados a algunos de los personajes. Y si bien esto funciona de vez en cuando, como con los padres de Jean, que aquí por alguna razón son cubanos, y la Gamba, que ahora es gallega, normalmente falla estrepitosamente y te deja con un ¿eh? ¿Por qué? Pero creo que lo peor del doblaje es que decidieron poner a celebridades españolas conocidas que no saben doblar, doblando a los protagonistas, de los cuales solo Carlos Latre y muy de vez en cuando Macarena Gómez cuadran, mientras que los otros... No, no, por favor, no. Y solo una pequeña queja, ¿de verdad era necesario poner la asquerosa canción de Adexei Now en los créditos? Bueno, démosle puntos positivos. Por lo menos no te obligan a tragarte el videoclip antes de salir de la sala, no como otros. En resumen, Emoji la película hasta ahora es mi película favorita del año y dudo que eso cambie, ya que el resto, exceptuando Lego Ninjago y Operación Cacahuete 2, no me atraen mucho, pero el doblaje castellano caga bastante la película. Y según he oído, al parecer el doblaje latino es igual de malo. Así que si en tu cine tienes la opción de ver la película en versión original, es 100 veces más favorable que vayas a esa sesión que a la doblada. Por lo tanto, creo que es justo dar dos valoraciones. La versión original se lleva un 9,5, mientras que la versión española se lleva un 7. Sí, así de malo es el doblaje. Ah, por cierto, antes de la película se proyecta un corto de Hotel Transilvania llamado Perrito, el cual, si bien no es nada especial, es bastante simpático, está muy bien animado y me sacó alguna que otra risa. Me interesa mucho saber vuestras opiniones sobre la película, así que si la habéis visto o incluso si solo habéis visto los trailers, decidme qué os parecen y estaré encantado de contestaros. Hasta la próxima, soy Bruno el Niño Rata, nos vemos, chao.